Un café con Galat. Buenas noches, es un gusto estar una vez más con ustedes en este su programa Un Café con Galat. El tema que vamos a desarrollar esta noche es Empresas comunitarias, respuesta a la tiranía del Anticristo 6. Nos acompaña la doctora Ana Cecilia Osorio, ella es decana de posgrados de la Universidad La Gran Colombia. Alejandro Pedraza, quien es escritor e investigador. José Fernando Barona, también escritor e investigador, y está también con nosotros Luis Ernesto González, instructor de empresas comunitarias. Ustedes pueden participar con sus preguntas o comentarios a través de las líneas 287-8355 en Bogotá, a través de la línea gratuita nacional 01-8115-116 o también por WhatsApp al número 320-859-8733. Nos pueden seguir también en www.nosotrostv.com. Conduce y dirige doctor José Galat, presidente de la Universidad La Gran Colombia. Bienvenidos. Para mí es una gran alegría tratar este tema, las empresas comunitarias, porque desde mi juventud pues he estado ligado a ellas y he estado promoviéndolas. Varias etapas de mi vida dedicadas a esto. Pero llegó el momento en que la empresa comunitaria se transforma además en el instrumento formidable que interpreta precisamente las necesidades de nuestros compatriotas y de nuestros correligionarios, mejor que compatriotas, correligionarios, en la nueva etapa de tiranía que vamos a sufrir de parte del Anticristo. La empresa comunitaria como una respuesta a esa situación. Y sin más preámbulos, vamos a meternos en el video. Empresas comunitarias, respuesta a la tiranía del Anticristo. 6. Parte 1. Ya hemos visto en esta serie de programas de preparación para los últimos tiempos los fundamentos materiales y espirituales para conformar una comunidad de preservación o comunidad fraterna autosuficiente. Importantes luces nos ha aportado el Señor para este propósito por medio de Agustín del Divino Corazón y por medio del discípulo. Luces que son normas y bases ideológicas y espirituales para conseguir el milagro de la vida en común, pues se necesita de muchísima gracia y entrega de nuestra parte para poder ser y vivir en comunidad. Existe un sistema productivo comprobado que podemos adaptar para nuestras comunidades, entendidas estas como una empresa común que, aunque provee de cosas materiales necesarias, debe centrarse en la atención del alma, pues es el alma la que debemos salvar. Este sistema se llama empresas comunitarias y es un medio de hacer comunidades productivas de forma aterrizada, viable y pragmática. Pero antes de tratar el tema de las empresas comunitarias, que con las debidas adaptaciones es la mejor forma de organizar nuestra granja fraterna y autosuficiente de vida y de trabajo, para enfrentar las graves condiciones a que seremos sometidos por la tiranía del Anticristo, damos esta alegre noticia. Monseñor Rafael Escudero López Brea, obispo de la diócesis peruana de Mayobamba, se ha unido a los 69 prelados que han manifestado su voluntad de no permitir la profanación de la Eucaristía por parte de los adúlteros no arrepentidos, a quienes pretende el Papa Francisco con su documento pastoral Amor y Leticia que se les otorgue la Sagrada Comunión. En efecto, Monseñor Rafael Escudero López Brea, en una guía pastoral llamada Caminos de Actuación Pastoral en torno a Amor y Leticia, dirigida a todos los sacerdotes de su diócesis, se suma a esta noble lista de fieles prelados. En su guía pastoral, a la pregunta
¿Pueden los católicos separados o divorciados que se han vuelto a casar por lo civil y los católicos que son solo convivientes recibir los sacramentos? Respondió: siguen vigentes las condiciones para acceder a los sacramentos. Esto significa que se mantienen las 3 condiciones fijadas anteriormente por la Iglesia y ratificadas en el papado de Juan Pablo II para acceder al sacramento de la comunión en este estado. Condiciones que son: arrepentimiento sincero del pecado, compromiso de vivir como hermanos y no practicar relaciones sexuales entre ellos, y finalmente no dar escándalo a terceros. Además, el obispo de la diócesis de Mayobamba, Perú, Monseñor Rafael Escudero López Brea, en su directiva pastoral dice que los católicos separados o divorciados que se han vuelto a casar por lo civil y los católicos que son solo convivientes se encuentran en una situación que contradice objetivamente a la ley de Dios. Incluso para aquellos que, por el bien de los hijos, viven bajo el mismo techo en casta continencia y han recibido la absolución, por lo que son libres del pecado personal, permanece el hecho objetivo de que su estado público y condición de vida en la nueva relación son contrarios a la enseñanza de Cristo contra el divorcio. Sobre la discreción y correcto acompañamiento que deben mantener los pastores sobre quienes, a pesar de vivir juntos y cumplir con las condiciones para poder acceder a la Sagrada Comunión, aseveró el prelado: también hay que tener cuidado de que parezca que se apoya el divorcio, el nuevo matrimonio civil o la sola convivencia. Finalmente, sobre la inconveniencia de nombrar como catequistas o colaboradores de la parroquia a parejas en situación de adulterio, dijo el obispo peruano: los católicos separados o divorciados que se han vuelto a casar y los católicos que son solo convivientes no deben tener puestos de responsabilidad ni en la prelatura ni en la parroquia, en el consejo parroquial, ni como animadores, y tampoco deben llevar a cabo funciones litúrgicas como lector, ministro extraordinario de la comunión o ejercer como padrinos en los sacramentos, ni han de ejercer el ministerio de la enseñanza y de la catequesis. Esto es difícil para muchos, pero cualquier cosa inferior a esto sería engañar a las personas sobre la naturaleza de la Eucaristía y la Iglesia, apuntó para finalizar. Hasta aquí esta noticia que celebramos con gozo. Este modelo de empresas comunitarias, en condiciones normales, como las que aún se mantienen, sirve para negociar alimentos, es decir, para comprar y vender alimentos en el mercado, para solucionar el desempleo y para obtener ingresos económicos para sus asociados. Por eso, mientras no se declare oficialmente la tiranía del anticristo, en otras palabras, mientras no comience oficialmente la tribulación, con la marca del anticristo en las manos o en la frente, estas empresas comunitarias pueden servirnos para resolver nuestro problema de desempleo y nuestra falta de ingresos. Pero una vez que comience la tiranía del anticristo, o sea, el nuevo sistema económico mundial regido por la marca del anticristo o microchip, entonces la empresa comunitaria nos servirá únicamente para que produzcamos lo que necesitamos nosotros mismos para subsistir, y su producción para canjearla con otras empresas comunitarias mediante sistemas de trueque. Este modelo, ya probado con miles de empresas constituidas, se adapta eficientemente al modelo de granjas o comunidades autosuficientes que hemos venido mostrándoles. Sus fundamentos, donde la doctrina social de la Iglesia se aplica a plenitud, son los mismos fundamentos de las comunidades fraternas autosuficientes, donde el centro de todo es Dios y la justa y caritativa repartición de los bienes producidos por sus miembros. Con esta advertencia que nuestros teleamigos deben tener siempre muy presente, ahora sí, mediante preguntas y en un lenguaje muy sencillo y claro, dirigido a campesinos, mismos en los que nos convertiremos, vamos a explicar en qué consisten las empresas comunitarias. Recuerden que estas definiciones que vienen a continuación deben leerse en clave de comunidad fraterna autosuficiente para entender su aplicabilidad. Es decir,
debemos aplicar las enseñanzas de las empresas comunitarias a nuestras comunidades fraternas de preservación, dejando lo que no nos sirve y usando lo que sí, tomando los conceptos de fundación de estas empresas y aplicándolos a nuestra comunidad. Así, por ejemplo, todos los productos y servicios que pueden producir las empresas comunitarias, que son muchos, en nuestra comunidad son solo dos: productos agrarios y productos pecuarios. Segundo ejemplo, acceder a un crédito bancario para constituir nuestra comunidad, como se propone para la conformación de una empresa comunitaria, es algo que no se debe hacer, porque con ello quedaríamos amarrados al sistema financiero, del cual tenemos que desligarnos, y aunque esto se recomienda para fundar estas empresas, para hacer nuestra granja únicamente podemos vender lo que tenemos para conseguir lo que necesita nuestra comunidad. ¿Qué es una empresa comunitaria? ¿Qué es una empresa comunitaria? La empresa comunitaria es la unión fraternal de varias personas o varias familias para producir bienes tales como vestidos, manualidades, artesanías, café, papas, frutas, etc. O para producir servicios como los de transporte, enfermería, comercio, vigilancia, etc. Todo eso mediante el trabajo de todos y la propiedad y la administración compartida por todos. ¿Por qué se llama comunitaria? Se llama empresa comunitaria porque ella es una manera de inventar el trabajo por cuenta propia, pero no individualmente, sino asociado con otras personas en condiciones de igualdad y compañerismo entre todos. A un problema común, el desempleo, damos una respuesta común. Con esta solución podemos decir que en la comunitaria trabajamos en nuestra empresa, no en la empresa de un patrón o de una patrona. ¿Qué mínimo de personas debe tener la comunidad? La experiencia muestra que se necesita un mínimo de 3 personas, pues si fueran menos, la empresa carecería de fuerza para desarrollarse y competir con otras. Sin embargo, es recomendable que sean más de 3, porque bastaría un simple altercado o desacuerdo entre ellas para dividir o acabar la empresa. ¿De qué tamaño puede ser la comunitaria? Como lo más importante de las comunitarias no es el tamaño, sino la unión fraternal de los socios, por eso las comunitarias pueden ser chiquitas, pequeñas o grandes. Para las chiquitas, como se dijo, se requiere un mínimo de 3 personas. Ejemplo de empresas grandes. En Pasto, Nariño, Colombia, hay una empresa de señoras que confecciona hermosos tapices que exportan a Europa, compuesta en total por 250 personas, subdivididas en grupos de 20 a 30 por afinidad de vecindario o amistad. La empresa agrícola y ganadera de Bledona, situada a 10 minutos de lo que fue Armero, en el departamento de Tolima, cuenta con 29 familias socias, tiene cerca de 500 hectáreas de tierra, modernos equipos agrícolas, cultivan arroz, algodón, sorgo, naranjas y buenas reses. Sus activos superan los 300 millones de pesos. Requisitos para ser una empresa comunitaria. ¿Cuáles son los 5 requisitos para formar empresa comunitaria? Primero, que todos los trabajadores sean socios, para lo cual deben aportar el capital necesario. Segundo, que todos los socios trabajen personalmente en la empresa. Tercero, que todos tengan derecho a elegir y ser elegidos para los puestos de mando o administración de la empresa, pero una vez elegidos los directivos, obedecerlos con todo respeto. Cuarto, que todos participen de las ganancias en proporción a la calidad del trabajo, por ejemplo gerente, tesorero o simple operario, y en igualdad de puestos o labor. Debe ganar más quien rinda más. Quinta, que todos se esfuercen en querer el bien de los demás compañeros, como si fuera el bien propio. Observemos bien que no podemos confundir las empresas comunitarias con las cooperativas, porque de estas últimas ni todos los socios trabajan, ni todos los que trabajan son socios, y en ocasiones hasta ninguno de los que trabaja es socio. Nuestra comunidad fraterna no exige que todos aporten el capital necesario para fundarla, pues quien más tiene dinero ayuda a quien no lo tiene. Todos los miembros de la comunidad deben trabajar físicamente, todos,
aunque especial atención debe dársele al trabajo espiritual dentro de la comunidad. Las personas orantes y reparadoras en la comunidad son fundamentales. Las demás condiciones se deben aplicar. ¿Qué es lo más importante de la empresa comunitaria? De los 5 requisitos mencionados, el más importante es el amor mutuo entre los socios, el cual destierra el egoísmo y crea verdadera comunidad y fraternidad entre ellos, y permite trabajar en armonía y con éxito. ¿Cómo definir la empresa comunitaria? Según la hermosa definición de un campesino tolimense, don Benito Ayala, miembro de las empresas comunitarias agrícolas llamada La Alejandría, cerca del Espinal, perteneciente a 14 familias socias, dice: una empresa comunitaria es un matrimonio de matrimonios para trabajar juntos, para hacer plática y para producir cosas buenas para los demás. Esta definición de un sabio campesino bien puede aplicarse también a nuestra comunidad. Un matrimonio de matrimonios que es la unión de muchas familias matrimoniadas en la comunidad. Por ello, la comunidad debe regirse por los mismos requisitos de un matrimonio: unión con Dios, amor, fidelidad, tolerancia, trabajo conjunto y sacrificio. ¿Cómo la empresa comunitaria sirve también para hacernos mejores personas? Porque la comunitaria, al igual que una familia bien constituida, nos brinda también la oportunidad de querernos y servirnos como hermanos. Solo a través del amor mutuo podemos crecer en valor y dignidad. Y para cumplir bien todo esto, debemos pedir a Dios su ayuda y asistencia. ¿Por qué se dice que las empresas también son soluciones de autoempleo? Gracias a los adelantos tecnológicos y a las maquinarias cada vez más poderosas, hoy en día las empresas comunes y corrientes producen cada vez más con menos gente. Cuando esto sucede, los desempleados se ven obligados a generar sus puestos de trabajo y por eso se asocian para crearlos en una empresa propia. Partes de una empresa comunitaria. ¿Se puede comparar la empresa comunitaria con un auto o un bus? Sí, porque la primera rueda representa el capital, que debe ser aportado por todos de modo igual. La segunda rueda representa el trabajo personal de todos. La tercera, la administración compartida por los socios. Y la cuarta, las ganancias que deben distribuirse a cada uno. La carrocería del carro es como la organización administrativa y la contabilidad de la empresa. Las latas son como la camisa legal de la empresa. El motor es como la fraternidad o mutua amistad entre todos los socios. La gasolina es como la ayuda de Dios que debemos pedir para que todo marche como es debido. Por este último aspecto, tampoco las empresas comunitarias se pueden confundir con las cooperativas, porque en estas últimas se prescinde del aspecto religioso y de Dios, y se pretende que el amor mutuo de las personas basta sin necesidad de la gasolina celestial, que es la gracia que viene de lo alto. Para que ese amor sea efectivo, mis queridos teleamigos, comencemos a distinguir por qué el simple humanitarismo que el Papa Francisco puso de moda tampoco nos sirve para organizar nuestra vida comunitaria, porque prescindir de la paternidad de Dios como causa y fundamento de la fraternidad humana nos conduce finalmente al fracaso. ¿Cómo hacer para crear una comunitaria? Varias cosas. Principalmente, contar con Jesucristo y pedir con fe y humildad su ayuda. De nuevo vemos aquí que no se puede prescindir de Dios como pretende el cooperativismo oficial o el humanitarismo. Reflexionar con seriedad en qué queremos trabajar y con quiénes debemos unirnos para sacar adelante la idea. Indispensable es seleccionar personas honestas, responsables, trabajadoras y serviciales. Reunirnos con las personas elegidas e iniciar con ellas una lluvia de ideas sobre qué tipo de empresas debemos crear. Evaluar las ventajas y desventajas de cada una de las empresas señaladas y seleccionar una de ellas. Escogida la empresa, establecer qué tenemos para llevarla a cabo, qué nos falta y cómo podemos conseguir lo que no poseemos. Fijar plan de trabajo y grupos o comités encargados de realizarlos.
Si aspiramos a vender algo que vamos a producir o a hacer, cerciorarnos primero de que hay compradores suficientes y que estarían dispuestos a comprar al precio y de la calidad de lo que queremos venderles. Nombrar las directivas de la empresa y fijarles sus funciones. Elaborar el proyecto de estatutos o reglamento que deberá ser aprobado por la mayoría en una asamblea general o reunión de todos los socios. Para los estatutos y personería legal de la empresa, asesorarse de un abogado o de un contador experimentado, y lo mismo para la contabilidad de la empresa. Hacer un modelo o muestrario de lo que queremos producir y vender y averiguar si se puede competir en condiciones de precio y calidad con otros similares en el mercado. Vemos que muchas de estas acciones, si no todas, sirven para nuestra comunidad autoabastecedora. ¿Qué podemos hacer para conseguir el capital que nos falta para trabajar? Primero, ahorrar. Segundo, vender algunas cosas suntuarias o poco necesarias. Por ejemplo, un equipo de sonido, un televisor. Tercero, pedir prestado a una entidad de crédito o a un banco o a un establecimiento financiero. Cuarto, presionar a los políticos para que apoyen la creación de fondos municipales o departamentales para financiar empresas comunitarias, que con dineros oficiales se pueden establecer mediante acuerdos de cabildo u ordenanza de la asamblea, con el fin de prestar dinero a los que lo necesitan, a bajo interés, con plazos muertos y asistencias técnicas. En algunos municipios de Colombia, gracias a campañas desarrolladas por nosotros desde la Universidad de la Gran Colombia, ya se han constituido varios de estos fondos, que de hecho son verdaderos bancos comunitarios del pueblo. Es claro ya que endeudarse para hacer nuestra comunidad autosuficiente no es el camino, así como tampoco conseguir recursos por medio de fondos estatales, ya que todo esto nos amarra y nos hace parte del sistema del cual debemos desligarnos. Empresas comunitarias, respuesta a la tiranía del anticristo. 6. Fin parte 1. Estás viendo Un Café con Galat. Continuamos con Un Café con Galat. Empresas comunitarias, respuesta a la tiranía del anticristo. 6. Parte 2. Obstáculos a vencer en las empresas comunitarias. ¿Cuáles son los problemas que enfrentan las empresas comunitarias? Las empresas comunitarias enfrentan, en primer lugar, los problemas propios de una comunitaria, o sea, los que tienen que ver con la comprensión mutua y el compañerismo. En segundo lugar, los problemas ordinarios de toda empresa, como son la falta de capacitación técnica, las fallas de la administración, los defectos de la organización, la falta de mercado, o sea de compradores, los errores de contabilidad, la escasez de materias primas, la falta de crédito, los intereses muy caros, las dificultades del transporte, etc. ¿Cuál es el principal problema de las empresas comunitarias? El principal problema de las empresas comunitarias es el que tiene que ver con el compañerismo, la ayuda mutua y la fraternidad. Porque para ser comunitaria se necesita hombres y mujeres comunitarios. ¿Qué se entiende por hombres y mujeres comunitarios? Se entiende por hombres o mujeres comunitarios a las personas que quieren el bien de los demás más que su propio bien, o por lo menos como su propio bien. ¿Cuál es la mayor dificultad para querer el bien de los demás más que el propio, o al menos como el propio? Reza el refrán: entre el dicho y el hecho hay mucho trecho.
Y en este caso el trecho pasa por el corazón, donde cada uno tiene el mayor enemigo de la fraternidad. Es como un gusano horrible y siniestro que está dentro de él. El peor enemigo de las empresas comunitarias. ¿Qué nos dice el gusano que todos llevamos en el corazón? No seas bobo. El bien común no existe, es una quimera. Solo existe tu bien personal. La ley de la vida es o tumbas o te tumban. Así que primero tú, segundo tú, tercero tú, solo en cuarto lugar, si sobra, para los demás. Y eso todavía con la condición de que los demás no sean enemigos tuyos, porque si la fueran, ni las sobras para ellos. En resumen, el peor enemigo de la fraternidad comunitaria es el 3 veces maldito gusano del egoísmo, que en el interior de nuestro corazón nos abruma con repetidas invitaciones. Él es también el causante del 3 veces maldito sistema injusto, corrompido y antidemocrático que padecemos. ¿Por qué no podemos matar el gusano del egoísmo que todos llevamos en el corazón? Los gusanos de las frutas o de las papas, etc., mueren con venenos e insecticidas apropiados, pero no existe veneno ni insecticida contra el gusano de nuestro corazón. Ese maldito animal no muere ni puede morir, porque es el demonio, y nos acompañará hasta el último suspiro. El remedio no es matarlo, sino controlarlo, o tenerlo a raya para que no cause daño. ¿La voluntad de cada uno es capaz de controlar al gusano del egoísmo? Nada importante se hace en la vida sin la voluntad de realizarlo, pero la sola voluntad de cada uno no tiene poder suficiente para controlar el gusano del egoísmo. ¿Por qué la voluntad propia no basta para controlar el egoísmo? Porque nuestra voluntad, a pesar de las buenas intenciones, está como enferma o debilitada, y no tiene ella sola las fuerzas necesarias para tener bajo control las malas inclinaciones del corazón. ¿Qué experiencia de la vida nos muestra que la voluntad de cada uno es débil o insuficiente para vencer el mal? La experiencia de la vida nos muestra que a pesar de que algunas veces hacemos el mal por simple ignorancia o por error, en otras lo hacemos a conciencia y con pleno conocimiento. Con mucha frecuencia, la experiencia nos muestra que no nos basta querer cosas buenas para hacerlas, y más todavía, que a pesar de ver claramente que una cosa es buena y de desear hacerla, sin embargo preferimos hacer la contraria, que es mala. Por ejemplo, vemos que nuestra familia necesita comida, pero preferimos emborracharnos en la tienda. Esta es la mejor prueba de que no es suficiente la buena voluntad de cada uno para vencer al gusano del egoísmo. Si la voluntad individual de cada uno no es remedio suficiente, ¿lo será acaso la voluntad unida de todos? Es verdad que, como dice el dicho, la unión hace la fuerza, y que lo que no puede uno solo se puede conseguir en comunidad o en grupo. Pero a pesar de que la acción común es una poderosa ayuda, ella sola tampoco es suficiente para darnos a cada uno la victoria sobre nuestras inclinaciones egoístas. ¿Por qué la unión de todos tampoco es suficiente para vencer el egoísmo? Porque si cada uno tiene el horrible gusano del egoísmo en su corazón, el hecho de que se junten muchas personas también significa que se juntan muchos gusanos y que se forma entre todos una gusanera mayor. Dios, base y fundamento de las empresas comunitarias. ¿Qué conclusiones podemos sacar de la frase de San Pablo en Romanos? Veo el bien, quiero el bien, y sin embargo, desgraciado de mí, hago el mal que aborrezco. La frase de San Pablo es verdadera y comprueba que en el interior del hombre hay un desarreglo, que produce como cortocircuito entre la inteligencia que ve la verdad de las cosas, la voluntad que desea el bien y las acciones que efectivamente hacemos, y que muchas veces van en contravía de la verdad y del bien, que no está suficientemente en manos de los hombres, solos ni juntos, el remedio para vencer el gusano del egoísmo, sino ante todo en Dios. ¿Por qué solo en Dios está el verdadero remedio al egoísmo? Porque solo Dios sabe lo que nosotros no sabemos, y solo Él puede lo que nosotros no podemos. De modo que a Él debemos acudir en busca de la verdadera sabiduría y del poder real para hacer el bien y evitar el mal.
¿Cuál es la base principal de la fraternidad humana? La base principal de la fraternidad humana es la común fraternidad divina. Porque si Dios no fuera Padre de todos y todos nosotros hijos de Él, tampoco nosotros podríamos de verdad ser hermanos. En otras palabras, sin Padre no hay hermanos y tampoco familia de hermanos. Hasta aquí, estos 26 puntos que a manera de cuestionario describen lo que son las empresas comunitarias. Quien esté interesado en ampliar la información de las empresas comunitarias puede acercarse al Centro de Extensión y Servicio de la Comunidad de la Universidad La Gran Colombia en Bogotá, Distrito Capital. Sin la paternidad de Dios no hay comunidad. Sin paternidad no hay fraternidad, es decir, sin padre no hay hermanos. Así se dijo atrás, y la palabra de Dios nos dice que todos somos hijos del Padre Celestial, con lo cual podemos ser verdaderamente hermanos, capaces y dotados para vivir en comunidad. Segunda de Corintios 6:18 dice: y seré para ustedes un padre, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Primera de Juan 3:1 reitera: miren cómo nos amó el Padre, quiso que nos llamáramos hijos de Dios, y nosotros lo somos realmente. Si el mundo no nos reconoce, es porque no lo ha reconocido a Él. Y bien claro nos lo dice el evangelista Mateo 23:8-9. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen Padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. 1 Corintios 8:6. Pero para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y a quien nosotros estamos destinados, y un solo Señor, Jesucristo, por quien todo existe y por quien nosotros existimos. Gálatas 4:57. Para redimir a los que estaban sometidos a la ley y hacernos hijos adoptivos. Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios infundió en nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama a Dios llamándolo Abba, es decir, Padre. Así ya no eres más esclavo sino hijo, y por lo tanto heredero por la gracia de Dios. Y que somos los hermanos de Jesucristo, nos lo dice también la palabra divina en Hebreos 2:10-12. Convenía en efecto que aquel por quien y para quien existen todas las cosas, a fin de llevar a la gloria a un gran número de hijos, perfeccionara por medio del sufrimiento al jefe que los conduciría a la salvación. Porque el que santifica y los que son santificados tienen todos un mismo origen. Por eso, Él no se avergüenza de llamarlos hermanos cuando dice: yo anunciaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la asamblea. Y como somos hermanos, debemos amarnos mutuamente y practicar la fraternidad. Romanos 12:10 señala: ámense cordialmente con amor fraterno, estimando a los otros como más dignos. Y Romanos 13:8 señala que la única deuda con los demás sea la del amor mutuo. El que ama al prójimo ya cumplió toda la ley. Santiago 2:14 y 17 dice: ¿de qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? ¿De qué sirve si uno de ustedes, al ver a un hermano o a una hermana desnudos o sin el alimento necesario, les dice: vayan en paz, caliéntense y coman, y no les da lo que necesitan para su cuerpo? Lo mismo pasa con la fe. Si no va acompañada de las obras, está completamente muerta. En consecuencia, la palabra de Dios nos dice claramente, primero, que somos hijos del Padre Celestial por el bautismo. Segundo, que somos hijos de Dios y hermanos de Jesucristo, el unigénito de Dios. Y tercero, que en consecuencia debemos practicar el amor mutuo entre nosotros. Sobre este amor mutuo, que como hijos de Dios Padre y hermanos de Jesucristo, Dios, debemos practicar entre nosotros, dice San Pablo en 1 Tesalonicenses 4:9. Acerca del amor fraterno no es necesario que les escriba, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse los unos a los otros. Y 2 de Pedro 1:5-7.
Por esta misma razón, pongan todo el empeño posible en unir a la fe la virtud, a la virtud el conocimiento, al conocimiento la templanza, a la templanza la perseverancia, a la perseverancia la piedad, a la piedad el espíritu fraternal y al espíritu fraternal el amor. Primera de Pedro 1:22 señala: por su obediencia a la verdad, ustedes se han purificado para amarse sinceramente como hermanos. Ámense constantemente los unos a los otros con un corazón puro. Breve historia de las empresas comunitarias en Colombia. Esta breve historia aporta experiencias en la conformación de las empresas comunitarias que nos servirán para nuestras comunidades y demostrará la efectividad de las empresas comunitarias como sistema productivo. Ahora, unas pocas palabras sobre la historia de las comunitarias. Primera etapa, Uniapac de Colombia. Las 3 primeras comunitarias estaban conformadas por basuriegos. Fueron creadas entre 1962 y 1923, cuando yo desempeñaba el cargo de director ejecutivo de Uniapac de Colombia, una organización de empresarios cristianos, entre quienes se destacaban Andrés Restrepo Posada en Bogotá, Manuel Carvajal en Cali y Juan Guillermo Restrepo Jaramillo en Medellín. A pesar de que el modelo comunitario era excelente, ninguna de estas 3 primeras empresas subsistió, porque cometimos algunos errores de paternalismo que la hicieron fracasar. La segunda etapa fue el eje, las empresas comunitarias fueron entonces el eje de la reforma social agraria. Con base en el modelo anterior, purgado de paternalismos, fueron creadas por el INCOR alrededor de 1.350 empresas comunitarias entre los años de 1966 y 1974, o sea, durante los gobiernos de los doctores Carlos Lleras Restrepo y Misael Pastrana Borrero, a quienes tuve el honor de acompañar como consejero presidencial en sus respectivas administraciones. Tercera etapa, desde la Universidad La Gran Colombia. En el año 1981 fui elegido rector de la Universidad La Gran Colombia y desde entonces he desempeñado ese cargo hasta ahora. Lo primero que hice en la universidad fue establecer un convenio con el Estado se encontraban las empresas comunitarias, cuántas habían desaparecido y por qué causas se habían extinguido, cuántas quedaban y qué explicaba su persistencia a pesar de la suspensión de las ayeres y aún de las graves faltas de esta entidad en relación con ella. Con base en esta investigación lanzamos la tercera etapa con recursos nuestros, sin ningún patriótico a la nación. Desde el año de 1982 hasta la fecha hemos creado o asesorado más de 5.000 de estas empresas. Hasta aquí la explicación de lo que es una empresa comunitaria. Como conclusión, podemos decir: nada pues de que el amor mutuo puede lograrse sin Dios, prescindiendo de la paternidad de Dios Padre y de la fraternidad con Jesucristo Hijo. Así que el secularismo o el humanitarismo actuales, que tratan de lograr la fraternidad sin Dios, son un error máximo, que condena al fracaso cualquier intento de practicar la fraternidad en el seno de la familia, en la empresa comunitaria o a nivel de las sociedades en general. Y en nuestro caso particular, la ausencia de Dios condenaría al rotundo fracaso nuestra comunidad fraterna autosuficiente. Si queremos pues tratarnos como verdaderos hermanos, desterrando el 3 veces maldito egoísmo y sometiendo al gusano que lo produce en nuestro corazón, eso únicamente lo podemos hacer reconociendo nuestra condición de hijos del Padre Celestial y hermanos de Jesucristo, y sometiéndonos humildemente a su gracia con la cual todo es posible para los que confían en su Padre, Dios y en su hermano Jesucristo. Pero no olvidemos que todo intento de hacer fraternidad humana sin paternidad divina llevará tarde o temprano, y más temprano que tarde, a la desilusión y a la ruina final. Solo si para amarnos mutuamente pedimos con humildad y confianza el auxilio de Dios, podremos alcanzar esta meta, y la conseguiremos no solo en el matrimonio de un hombre y una mujer, sino en este matrimonio de matrimonios productivo que es la empresa comunitaria o nuestra comunidad.
No es que la gracia de Dios nos quite los problemas, es que con ella podremos solucionarlos y resolverlos convenientemente sin que nos destruyan o nos lleven a la ruina. Finalmente, bendigamos en todo tiempo a Dios nuestro Padre, a Jesucristo nuestro hermano, y bendigámonos fraternalmente como hermanos unos a otros. Pero ante todo, pidamos también la bendición de Dios Padre, de nuestro hermano Jesucristo y la del Espíritu Santo, para poderlos bendecir a ellos y bendecirnos a nosotros como hermanos. Empresas comunitarias, respuesta a la tiranía del anticristo. 6. Fin. Estás viendo Un Café con Galat. Continuamos con Un Café con Galat. Empresas comunitarias, respuesta a la tiranía del anticristo 6. Este es nuestro tema de hoy. Ustedes pueden participar a través de las líneas 287-8355 en Bogotá, a través de la línea gratuita nacional 01-8115-116 o a través de la línea WhatsApp 320-859-8733. Pero hay una pregunta, entiendo, muy pertinente sobre las empresas comunitarias. Sí, señor, por WhatsApp nos enviaron la siguiente pregunta y dice: en el programa mencionan que debemos vender, o sea que debemos manejar dinero, pero se supone que nos refugiamos en la finca para no manejar dinero. Por favor, aclarar. Primero, hay dos etapas. La etapa previa a la tiranía, cuando se declare la tiranía, y la etapa posterior de la tiranía. ¿Qué pasa antes de que haya la tiranía del anticristo? Pues que sencillamente la empresa comunitaria nos puede resolver una situación a muchas personas de no solo desempleo, sino de falta de ingresos. Entonces la establecemos para obtener ingresos, además, para comerciar, para comprar y vender. Pero ¿qué pasa cuando se declare ya la tiranía del anticristo? De que cesamos el comercio, abandonamos eso de vender y de comprar y vender, y tenemos que concentrarnos en nosotros mismos. ¿Cuándo se produce eso? Hay dos acontecimientos, ténganlos siempre presentes. Primero, la abominación de la desolación. ¿Qué quiere decir eso? Bíblicamente, que se adultera la fórmula de consagración de la Eucaristía. Entonces Jesús ya no estará en ninguna de las Eucaristías que se hagan con la fórmula adulterada. Segunda condición, además de eso, que se establezca la condición de no poder comprar ni vender por parte de nadie si no lleva la marca del anticristo. De modo que son dos condiciones, recuerden bien, dos condiciones, y sobre todo esta última: si nos prohíben vender y comprar a cambio de la marca del anticristo, pues sencillamente no la podemos aceptar, porque aceptar la marca es aceptar la condenación eterna. Entonces, repito, las dos condiciones deben reunirse. Antes de que se produzca eso, podemos comprar y vender. Normalmente, después ya no. Entonces, ¿queda clara la respuesta? Imagino que sí. Sí, totalmente. Bueno, Luis Ernesto, tú que que llevas en tu vientre muchas empresas comunitarias a las cuales has asesorado y has instruido, ¿qué experiencias nos puede contar de ellas? Pues a ver, doctor, yo creo que las experiencias que hemos tenido, yo llevo al frente de este programa más o menos 13 años. Y la verdad que las experiencias son supremamente satisfactorias y sobre todo hay dos que creo que nos han marcado a nosotros. Una capacitación que nosotros hicimos a madres cabeza de hogar en Nopsa, Boyacá.
ellas eran o son artesanas de la lana y el hilo. Entonces, ellas crearon su empresa comunitaria, ellas confeccionan cobijas, ruanas y sobre todo que hicieron una innovación muy importante que es diseñar ropa para dama y caballero con base a la lana de la oveja. Entonces, de verdad que ha sido una experiencia bien importante. ¿Cuántas son en esa empresa? Son 26 señoras. Bueno, Otra empresa comunitaria que de verdad yo creo que es la bandera y es la que nosotros siempre mostramos de verdad como muy visible y es una empresa comunitaria que nosotros creamos con campesinos 100% de la vereda San Francisco en Junín, Cundinamarca. Una vez llegaron a mi oficina unos campesinos diciendo que ellos habían tenido problemas con el transporte de queso hacia Corabastos. Corabastos es la central de abastos de Bogotá. de Bogotá, porque es que le estamos hablando a América Latina. Entonces, ellos llevaban el queso crudo, el queso que ellos fabricaban, lo llevaban directamente a comercializarlo en Corabastos. Y cuando venían, pasaron por el páramo y los paró la policía y entonces le dijeron, bueno, ¿ustedes qué llevan ahí? Pues queso. Entonces, la policía cogió una navaja y partieron un queso y oh sorpresa, empezó a salir sangre del queso. Una garrapata. Entonces, a raíz de ese problema, el Estado reglamentó que no se podía comercializar los productos lácteos sin registro INVIMA. Y registro oficial. Sin registro oficial. Entonces dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Le digo, pues, ¿cuántos son? Dice uno, pues más o menos en la vereda son más o menos unas 50 personas. Necesitamos que la Universidad de la Gran Colombia haga algo por nosotros. Le digo, pues claro, nosotros empezamos a capacitarlos. Nosotros íbamos todos los sábados a la vereda, llegábamos allá tipo 7 de la mañana y ya estaban todos los campesinos en el salón comunal de la vereda esperándonos para la capacitación. Este proceso fue muy largo con ellos porque nosotros necesitábamos explicarles todo el proceso de una empresa comunitaria. Teníamos que enseñarles primero que todo lo que era la ética y la espiritualidad, porque ese es el módulo más importante de la empresa comunitaria. Después empezamos con lo que es la empresa comunitaria en sí. Les enseñamos también la parte de administración, la parte contable, la parte jurídica, la parte de mercadeo, el módulo de calidad y competitividad, porque ellos tienen que producir calidad para ser competitivos en el mercado. Vimos también el módulo de la parte legal, el módulo de proyectos, plan de negocios y salud ocupacional. O sea, como ustedes pueden ver, es una capacitación muy completa. Muy completa. Integral. Muy integral y sobre todo que cada día le estamos mejorando y siempre llevamos a los mejores docentes de la Universidad de la Gran Colombia, que sobre todo que hablen en el lenguaje para que estos participantes en estas capacitaciones pues capten el 100% de la instrucción. Pues les cuento que esta empresa comunitaria que es Agroindustrial Muragá, pues ha sobrevivido a muchos temporales como todas las empresas y siempre ha logrado salir incólume a todos estos procesos. Ellos en este momento están produciendo yogur de una calidad 1A, mantequilla, leche, queso. Estamos en el proceso, si logramos que eso ya es como yo les inculqué, no únicamente vender queso doble crema, sino es quesos madurados para hacerle competencia a los grandes monopolios. Entonces ya artesanalmente se puede hacer y eso estamos inculcándoles a ellos.
ahorita también tienen el negocio de la leche pasteurizada que les ha dado muy buen resultado. O sea, no solamente comenzaron con los quesos. Con los pero ya quesos van y el yogur, manipulando prácticamente toda la parte de los lácteos. toda la parte de los lácteos. Y nosotros hicimos una cosa muy importante porque es que los campesinos vendían hasta la última gota de leche para la empresa. Bueno, dijimos, bueno, ¿y los hijos y los niños qué hacen? No, pues no. Entonces, usted al final de la semana tiene que comprar un galón de yogur para sus hijos. Entonces le metimos a eso la responsabilidad social a la empresa comunitaria. O sea, ellos de su misma leche ya tienen que comprar, están obligados a adquirir un galón de leche, de yogur para los hijos de todas las familias. Entonces ya los niños están muy contentos, las familias están ya Y mejoraron la mejoraron alimentación, la calidad de nutrición. vida 100%. Bueno, muy bien. Ahora le preguntamos al doctor Alejandro Pedraza. Pedraza, ¿por qué está aquí? ¿Por qué lo invitamos? Cuénteles. Muchas gracias, doctor. A la audiencia. Pues a darles una feliz noticia. Pero bueno, primero gracias a don Luis Ernesto por estar aquí presente y de alguna manera es una invitación para que quienes estén interesados en entender lo que verdaderamente es una empresa comunitaria como una forma para conformar una granja comunitaria autosuficiente, pues se apalanquen en este método. Ustedes han venido, los que han venido siguiendo durante muchos meses y años este programa, saben que hay una necesidad sentida por parte de muchos teleamigos sobre el tema de la iglesia fiel. La consigna del doctor Galad, de Teleamiga, de Un Café con Galad, es mantenernos fiel y mantenerse fiel a la iglesia única y eterna, a la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años. Este fin de semana en Bogotá… Perdón, no a la iglesia adulterada por la apostasía y por las herejías, que muchos altos jerarcas están diciendo. A esa no. Es la iglesia fiel a la palabra del Señor. La que hoy lastimosamente puede llamarse iglesia remanente, porque es la iglesia del resto que queda fiel La que queda. y que se mantiene a las enseñanzas bimilenarias de la iglesia, porque hay una nueva iglesia con toda suerte de expresiones de herejías y de apostasía que no es la iglesia verdadera. Los católicos que sienten ese llamado profundo a mantenerse fiel a esa única y una iglesia, pues en Bogotá, por lo menos en Colombia, tuvieron un encuentro este fin de semana pasado y fue realmente un encuentro muy especial. Vinieron de muchas partes del país. Vinieron de Bucaramanga, de Pereira, de Tunja, Villavicencio, de Cali, de Medellín, de Yopal, de Silvia, Cauca y de Bogotá, indudablemente. Nos reunimos 60 personas, realmente líderes de comunidades, líderes de familias, que también tienen incluso la inquietud de conformar comunidad porque son conscientes de la altura de estos tiempos. Básicamente lo que hicimos en primera instancia fue conocernos, unificar criterios y conceptos respecto a lo que significa ser miembro de la iglesia fiel o mantenerse fiel a la única y verdadera iglesia, ser miembro de la iglesia remanente, a lo cual no tenemos que tenerle miedo a esa expresión, es simplemente la iglesia del resto que queda y se mantiene fiel. Nos conocimos, nos encontramos, unificamos criterios y esa expresión, esa necesidad de los teleamigos y esa necesidad de mantenernos fiel se expresó básicamente en dos intenciones, dos frentes de acción para las personas que se están manteniendo fieles a la iglesia en este momento. Un fiel de acción misionero, porque existe la necesidad y el celo y la sed de transmitir los conocimientos que hemos venido recibiendo para llegar a diferentes lugares y tomar conciencia de lo que significa ser en este momento, el día de hoy, ser católico. Ser católico en este momento significa tomar una decisión firme y determinante de mantenerse fiel a las enseñanzas de la iglesia de siempre.
Entonces tenemos un frente misionero de acción, que es básicamente un frente de toma de conciencia de lo que significa hoy por hoy ser católico, y un frente de, digámoslo, de retaguardia de oración, en donde hay dos grupos, dos expresiones de esa iglesia remanente, una que sale a llevar ese mensaje de claridad y una que se mantiene frente al Santísimo, frente a los sacramentos, respaldando toda esta acción, pero sobre todo pidiendo en estos momentos tan importantes para la iglesia, de forma que la gente abra sus ojos a esta realidad. Fue realmente, teníamos unas expectativas, el doctor José cuando visionó este encuentro, pues tenía algunas metas específicas, fueron rebasadas con creces, realmente si esperábamos obtener 3 cosas, obtuvimos 10, y fue un encuentro de absoluta fraternidad en donde el Espíritu Santo se manifestó claramente. Uno de los propósitos que se hicieron o se determinaron en este encuentro fue el de salir a misionar. Por eso aprovechamos este instante y este momento, primero para dar la feliz noticia de este encuentro y segundo para anunciarles y decirles que como fruto de este encuentro de miembros de la Iglesia fiel de diferentes lugares del país, tenemos la misión de salir a misionar. Tenemos el objetivo, tenemos el trabajo, tenemos el deseo de salir a compartir con ustedes las luces que se han recibido, muchas de ellas fruto del trabajo del doctor José Galad, del doctor Rafael Arango, de Teleamiga, en donde a lo largo de estos años han venido claramente defendiendo y tomando una postura firme y radical frente a la verdad una y única que enseña la Iglesia. Los invitamos entonces a que quienes estén interesados en recibir un equipo de misioneros de la Iglesia remanente, que es simplemente la Iglesia fiel, pues nos escriban a este correo, nuevaepoca777@gmail.com. nuevaepoca777@gmail.com. Al final, como un paréntesis pequeño, teníamos previsto la visita de un querido amigo en Paraguay, Lorenzo Ramírez, a quien les extendemos un saludo muy especial. Y esto es para decirles que hay varios países en el mundo que siguen, de Estados Unidos, de España, de México, y bueno, ahora cuando José Fernando intervenga nos ampliará un poco más esta información, que están muy deseosos de seguir recibiendo mucha más información que esta, de la que se ha transmitido. Estamos dispuestos, estamos al servicio de la Iglesia, estamos al servicio del Señor para, con estos equipos constituidos y coordenados en torno a una coordinación que encabeza el doctor José Galad y algunos sacerdotes de la Iglesia Católica, pues estamos dispuestos a salir a misionar y a visitarlos para llevar este mensaje. Básicamente, tomemos conciencia de lo que significa hoy por hoy ser católico y la necesidad fundamental de tomar una posición radical y determinante frente a la verdad, frente a las enseñanzas de la Iglesia y frente a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, quiero advertirles que si Dios quiere, próximamente vamos a hacer un programa dedicado a la Iglesia remanente. ¿Qué es eso de la remanente? ¿Y por qué debemos nosotros optar por la remanente? Que es optar por la Iglesia de siempre. No vamos a crear ninguna cosa diferente. Ni ningún movimiento nuevo. Ningún movimiento nuevo, ninguna espiritualidad nueva. Son válidas todas las espiritualidades que hay, todas las comunidades. La Iglesia es una comunidad de comunidades. Pues bien, nosotros respetamos eso y optamos por el famoso postulado de San Agustín de unidad en lo esencial. En lo esencial y libertad en lo occidental. Entonces, próximamente hablaremos de la Iglesia remanente. ¿Y por qué tenemos que hacer eso? Porque hay otra contraiglesia que está dando enseñanzas contrarias a la verdad de Jesucristo, contrarias a la tradición, contrarias a la Biblia. Por ejemplo, que todo el mundo se salva, cumpla o no cumpla los mandamientos. ¿Cómo es eso? Se llama la apostasía. Eso no lo podemos aceptar. Solo podrán salvarse los que cumplan los mandamientos del Señor que siguen vigentes. Por ejemplo, respecto de
de los sacramentos, que hay que respetar los sacramentos, especialmente la Eucaristía. No podemos recibir la Eucaristía en estado de pecado mortal, por ejemplo, como se pretende en Amor y Leticia. Por ejemplo, que no hay verdades absolutas. ¿Cómo que no hay verdades absolutas? Yo soy el que soy, dice el Señor. Esa autodefinición del Señor es una verdad absoluta, de las absolutas más absolutas. Los mandamientos son absolutos. Que Lutero, ahora hay que declarar a Lutero prácticamente un santo. ¿Cómo es eso? ¿Quien rasgó la unidad de la Iglesia? Entonces, que no hay que hacer proselitismo. Cosas de esas, cantidades de cosas que todos los días estamos oyendo de parte de las bocas más autorizadas y más altas. Entonces, frente a eso, enarbolamos la bandera de la fidelidad. Fidelidad a la tradición, fidelidad a la palabra de Dios. No cambiar las cosas a compás de las pasiones de los hombres. De las modas. De las modas. Bueno, dedicaremos un programa a eso especialmente. Pero vamos a oír ¿hay una llamada? Sí, señor. ¿Quién nos llama? Recibimos a Julián. Julián nos está llamando desde Bogotá. Buenas noches, Julián. Buenas noches. Sí, buenas noches. Adelante, Julián. Buenas noches, doctor Galaz. Buenas noches. Muy contento de poderme comunicar con ustedes. Yo soy uno de los hijos de José Fernando Barona. Saludos a todos en la mesa. Dios los bendiga. Bueno, muy contento de ver la obra que se ha realizado a través de José. Un saludo también a Lorenzo de Paraguay, que no pudo venir. Y pues para hacerles darles felicitaciones por el programa, los sigo siempre. Bendito Dios por este excelente programa. Tenemos que seguir juntos, el remanente tiene que estar unido, el remanente tiene que glorificarse en Dios siempre. Y pues felicitarlos por este programa, muy bueno lo del trabajo comunitario, me parece excelente. Yo tengo la cartilla, me la regaló el doctor Garat. Muchísimas gracias y Dios los bendiga. Pues hoy no tengo nada polémico que decir. Muy amable. Pero Dios los bendiga, muchas gracias. Nos has dicho mucho, nos has alentado con tus conceptos. Entonces ahora le damos la palabra a José Fernando Barona. Doctor Galad, en nombre de los asistentes, de antemano muchísimas gracias por habernos abierto el espacio. Ha sido un proceso de años por las redes sociales, Facebook, WhatsApp, donde el Espíritu Santo nos ha invitado a reunirnos y a tomar conciencia del tiempo en que estamos, de la necesidad premiante de no andar así disgregados, sino ya empezar a accionar. Tarde o temprano debemos de hacerlo y pues para qué esperarlo tarde y mejor temprano. Aquí la cuestión es sencilla, es cuestión de visualizarnos, de concientizarnos y de visualizarnos, porque lamentablemente si nosotros no nos concientizamos de los tiempos en que estamos y no visualizamos lo que está llegando, pues sencillamente siempre vamos a estar aquí quietos, bloqueados, paralizados, y eso no es porque recordemos que el Señor envió a los 72 de dos en dos a misionar. Y como decía el doctor Pedraza, pues esa fue una de las labores que el Espíritu Santo nos puso en el encuentro, que es la de salir a misionar. Necesitamos muchísimo la oración para fortalecernos, porque esto es de perseverancia, de perseverar y de perseverar en la fe. No es fácil, no es sencillo, eso se lo reconozco, pero debemos fortalecernos en la unidad, empezando por la unidad con Jesús Eucaristía. Pero te pregunto, para salir a misionar, ¿no sería conveniente que las regiones, a las personas de fuera de Bogotá soliciten ese servicio? Por supuesto, doctor.
el grupo está, un grupo de WhatsApp está compuesto de personas de muchos países. Nosotros, la labor siempre empieza por casa. Nosotros vamos a iniciar aquí en Colombia y, como lo dijo el doctor Pedraza, las personas que estén interesadas en recibir el equipo de misioneros, pues se comuniquen al correo que el doctor Pedraza ha proporcionado. ¿Qué es un equipo de misioneros? Un equipo de misioneros son personas, son laicos comprometidos, fieles a la sana doctrina, al magisterio y a la tradición de la Madre Iglesia Católica, que van a exhortar de la necesidad de prepararnos hacia la iluminación de conciencias. ¿De qué manera? Conocer qué es un examen de conciencia, es una confesión de vida. Los católicos no nos sabemos confesar. Entonces, ¿cómo pretendemos llegar a la iluminación de conciencias cuando ni siquiera hemos empezado por hacer ese examen? Y aparte de eso, pues también la cuestión de las devociones. El remanente está compuesto de varias devociones, como la iglesia, como cuerpo místico de Cristo que es, pero las devociones no deben de chocar, porque bien lo dijo el doctor Galat, esto no es que estemos armando una iglesia, esto una nueva iglesia, no, es que somos el resto fiel, y el resto fiel está para complementarnos. Entonces la invitación es a esa, que no sentamos miedo, empezando porque nosotros estamos en el tiempo de los laicos y estamos llamados a acompañar a los sacerdotes que están calladitos, guardados, esperando sentirse, porque se sienten solos. Yo he tenido la oportunidad de hablar con sacerdotes que se sienten solos y por medio, me dicen, yo veo el café con Galá y todo eso, pero me siento solo. Pero ya cuando llega un equipo y le dicen, no, padre, usted no está solo, el momento en que llegue la decisión, usted va a estar aquí con su grey, entonces ya es diferente. Entonces la invitación es a esa. El doctor Pedraza... A ver, Alejandro, ¿quieres complementar? Doctor, Sí. ¿me permite primero hacerle Sí. una pregunta? Los teleamigos que nos están escuchando podrán decir, bueno, la invitación que nos hace José es muy sencilla para la persona que no tiene hijos, que no tiene compromisos, que no tiene nada más que hacer, sino para una persona desocupada que puede estar haciendo este trabajo de misionero. ¿Qué les puedes contestar No, a estas perdóname, personas? por ejemplo, Alejandro es padre de familia. Claro, entonces tiene esposa, hay que darle tiene claridad hijos, a la gente y que sin no. embargo lo hace. Correcto, hay que decirle a la gente que no es el desocupado el remanente, ¿no? Es el que teniendo muchas cosas por hacer, sigue fiel a la iglesia y se compromete con la iglesia a seguir proyectando lo que Dios le ha enseñado a través de la palabra. Sí, eso es muy importante porque me lo han preguntado, entonces tengo que dejar todo para dedicarme a misionar. No, hay que complementarse, ¿no? Ok, un grupo de personas conscientes de la altura de los tiempos fueron quienes nos encontramos este fin de semana. Fue un llamado específicamente, como lo decía José Fernando, un llamado del Espíritu Santo. Una de las cosas que más nos alegró y nos impactó fue confirmar la cantidad de caminos que el Señor ha elegido para este encuentro, porque es que, como bien lo decía el doctor José, aquí no estamos ni mucho menos conformando una espiritualidad o una especie de secta, simplemente estamos saliendo de las pantallas del televisor y de las A la pantallas realidad. WhatsApp. de los teléfonos para dar la cara y conocernos y entender y preguntarle sobre todo al Señor por qué será la esencia del encuentro. Señor, heme aquí para hacer tu voluntad, habla que tu siervo escucha. ¿Qué es lo que quieres de nosotros, Señor? Entonces surgen, y está muy bien que haya hecho la pregunta, doctora, porque parece que no hay claridad frente a Sí, los no lo frutos hay. de este encuentro, para algunos. Para algunos, sí, Puede ser que así sea. El caso es que fruto de este encuentro sale un equipo de básicamente 10 parejas de misioneros que están dispuestos, que han sido formados, que han sido informados, formados y transformados a lo largo de todo este tiempo y que el Señor de alguna manera reunió en este encuentro y están dispuestos a misionar. Le dijeron en ese encuentro sí al Señor. Aquí estamos dispuestos para hacer tu voluntad. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres que llevemos las luces que tú nos has venido dando y las compartamos con los demás? Entonces nos disponemos a eso. Por eso la invitación para que las personas de Colombia o de fuera del país que quieran recibir la visita
de cualquiera de estos 10 equipos de misión nos escriban a nosotros para que nosotros a nuevaepoca777@gmail.com para que coordinemos con ustedes la posible visita de estos misioneros y podamos transmitir muchas de las cosas que el doctor José Galad ha venido transmitiendo aquí en los programas y muchas de las cosas que el Espíritu Santo y el Señor mismo ha venido enseñándoles a cada uno de ellos. No estamos solos, era una de las cosas, una de las conclusiones de este encuentro, porque es que muchas personas, como bien lo decía usted ahora, bueno, de pronto supuestamente desocupadas, pero con la conciencia de la altura de los tiempos, se sentían realmente solas y abandonadas. Muchas personas que le escriben al doctor José o me escriben a mí, lo dicen expresamente. Fue un encuentro de personas solitarias que de alguna manera el Señor ha venido formando y transformando para dar el paso de salir y dar esta feliz noticia de lo que significa hoy por hoy ser miembro de la iglesia remanente. Bueno, ¿qué más? Yo le quiero hacer una pregunta a mi doctor José, a José Fernando Barona, A ver. que ha sido uno de los líderes que ha permitido que este encuentro se dé. Brevemente, que nos hable sobre lo que ha significado muy brevemente toda esta experiencia de la comunicación con las personas y el salto que significa realmente salir de la pantalla, porque esa frase es tuya, salir de la pantalla del televisor y del teléfono para realmente dar el paso de la misión. Adelante. Bueno, es entender sencillamente el mensaje que el Espíritu Santo nos está dando. A mí me costó trabajo entenderlo, porque y el doctor Pedraza es testigo porque nos ha acompañado en estos grupos y en estas redes virtuales, y obviamente al principio uno no entiende por qué, no digamos mentiras, choques de ideas, y entonces si esto no me gusta me salgo y todo eso, entonces, pero uno entiende que es el mismo Señor el que va, moldeando. Sí, Él nos va ubicando. Y esa ubicación incluso, les cuento, se ve después del encuentro. En el encuentro, bien lo decía el doctor Pedraza, se generaron una coordinación y unas delegaciones o brigadas. Pero el Señor ha ido ubicando posterior a eso en otros lugares y en estos días posteriores al encuentro nos hemos dado cuenta, el Señor nos lo ha hecho ver. Entonces ha sido supremamente, el encuentro no terminó el domingo. Empezó. Exacto, empezó. Sí, claro. Entonces la experiencia ha sido una experiencia real de escuela. Hoy en día en las arquidiócesis y las diócesis no enseñan a leer, pero no enseñan a proclamar. Y nosotros somos proclamadores, porque cuando llegue la iluminación de conciencia, la fusión del Espíritu Santo nos va a fortalecer como los primeros cristianos para salir a evangelizar. Entonces desde ahora debemos de empezar a formarnos en eso, en la proclamación. Y ese es también la invitación, pero yo les decía hace un rato, esto no es de miedo, esto no es de temores, esto es sencillamente de amor y empezando por amor a Cristo. Entonces esa ha sido la experiencia, ha sido una experiencia realmente de escuela, es la conclusión a la que yo he llegado, donde el Señor nos ha ido moldeando, Él es el dueño de la obra. Empezó el encuentro de remanentes, realmente es esto. La invitación es a que se encuentren con nosotros, se encuentren con los misioneros de este grupo, pero sabemos que hay muchos más, incluso fuera del país. Aprovecho la ocasión para hacer un saludo muy especial, y hace mucho tiempo quería hacerlo, a un querido amigo, Raúl Bernal, en Laredo, Texas, a su esposa Graciela y a su cuñado Raúl, quien de alguna manera, no sé qué tan consciente sea de lo remanente que es, pero es una persona fiel a la iglesia. Y ese es el llamado que le hacemos a todos los fieles de la iglesia, a que nos conozcamos, a que nos encontremos, porque como bien lo decía la doctora Ana Cecilia, este encuentro de fieles de la iglesia empezó hace mucho tiempo, pero la idea es que se concrete con la visita de misioneros y que esos misioneros a su vez se encarguen de alentar a las personas para que sean esos misioneros y también empiecen a misionar en su familia, en su trabajo y, ¿por qué no?, en su propia región y en otras regiones. Bueno, nos dicen que ya el tiempo se acabó. Entonces le vamos a pedir a la doctora Ana Cecilia Osorio su opinión y el minuto que le damos. Bueno, me uno a lo que estamos diciendo. La tarea empezó, pero no empezó para nosotros los que estamos acá
como dice Fernando, que salimos de la televisión y de los medios a vernos frente a frente. No, esta tarea empezó para todos, para que estemos preparados para cuando llegue el día y la hora. El día llegará, la hora llegará, y no es el vecino el que va a responder por mí, soy yo. Pero para dar ese paso, tengo primero que prepararme en oración. Muchas veces nosotros no podemos encontrarnos en comunidad porque no nos hemos encontrado con nosotros mismos y no hemos tenido esa comunicación profunda con Dios. Si yo me encuentro con Dios, me despojo de todo aquello que me ata y soy capaz de dar el paso para el encuentro, me voy preparando para el encuentro con el humano que voy a tener y con las personas que voy a tener a mi alrededor. Necesitamos el apoyo de aquella persona que está formada porque me va a replantear, a contar y me va a participar su experiencia de fe. Pero para que yo entienda esa experiencia de fe, tengo que abrir mi corazón y tengo que abrirme a la presencia del Espíritu Santo. Si Dios me invade, soy capaz de aceptar todo esto que se viene, el remanente. Y si usted quiere ser un remanente, quiere ser de esa iglesia fiel, de esa iglesia tradicional, pues tenemos que empezar a doblar la rodilla, a inclinar la cabeza y a decirle al Señor que inunde nuestras vidas y nuestros corazones. Y en buena hora se les ocurrió a ustedes este encuentro de personas dispuestas a trabajar en común unión en lo que Dios quiere de la iglesia remanente como los primeros cristianos. Volvimos a la época de las catatumbas, volvimos a la época en que nos reuníamos o se reunían en su momento a hablar de la sana doctrina y de lo que Jesús andaba predicando. Y estamos en ese tiempo. Y gracias, doctor, porque sus capacidades son muchas y la gente le camina, pero no le camina realmente a usted, le camina a lo que Dios ha sembrado en su mente, en su corazón y en su entrega total, porque usted es de los que dice, se va a morir de pie y dando fruto, y eso no lo hace todo mundo, de modo que los invito a que así como él, que nos da ejemplo, porque muchas personas jóvenes, él está muy joven, porque tiene juventud acumulada, pero muchas personas más jóvenes que él, dejamos pasar el tiempo y nos da pereza de tomar la bandera de la cruz y seguir adelante. Y hoy día de la Santa Cruz, pidámosle a la cruz redentora que nos ayude a seguir adelante y a ser fieles a la tradición. Bueno, Cómo me alegra, ¿no? Y por último, recordarles las peregrinaciones que tenemos pendientes, la peregrinación a México, la peregrinación a los santuarios marianos, la peregrinación a Tierra Santa, si se nos da y si el tiempo es permitido. Quienes estén interesados, comunicarse al 315-601-3168. Recuerden, 315-601-3168. Y nos vamos de peregrinos donde la Virgen. Dios les bendiga. bueno, haciendo eco de unas palabras de Ana Cecilia, quiero decirles que yo estoy en la tercera adulto, dice que la cuarta juventud. No, doctor, juventud acumulada. Al Luis Ernesto González le damos la palabra. Bueno, yo quiero invitarlos a todos los que estén interesados en adquirir la capacitación sobre la creación de empresas comunitarias. Nosotros tenemos un staff de docentes, lo mejor que tiene la universidad, porque queremos apoyar y sembrar esta semillita en todo el país. Y de verdad que tenemos tanto por hacer que nosotros estamos ahí, no importa ni el día ni la hora, estamos ahí prestos para servirles a todos. Entonces, estoy en la Universidad de la Gran Colombia, en la calle 12C, número 515, extensión y servicio a la comunidad. Bueno, José Fernando Barona. Bueno, Un minuto. un mensaje del un extracto de un mensaje del 27 de junio de 1997. Vosotros tendréis alas en vuestros pies para recorrer regiones enteras y visitar pueblos, ligeros como plumas llevadas por el viento. Vosotros tendréis fuerzas para marchar durante horas, durante días. Vosotros tendréis los 7 dones del Espíritu Santo. Utilizaréis los 7. El don de mi palabra estará en vosotros como una fuente que nunca se agota.
Dios habrá escogido a los mejores de sus mensajeros para convertir al mundo entero. La evangelización será un inmenso barco. Hoy el barco de la iglesia, con el viento en contra de la historia, navega a través del océano agitado del tiempo. Hermosa, Qué hermoso. hermosa y conmovedora El mensaje. el mensaje. Bueno, doctor. Sí, señor, muchas gracias. Uno de las conclusiones de este encuentro que se tuvo, pero antes de eso yo quiero darle las gracias a todos y cada uno de los hombres y mujeres con espíritu de comunidad, con espíritu de fidelidad, con espíritu de misión que asistieron a este encuentro. Sin ellos, pues este encuentro simplemente no existiría. Una de las conclusiones, y se las quiero compartir a ustedes, es una frase de San Agustín: unidad en lo esencial, diversidad en lo accidental y en todo amor. Uno de los sacerdotes que nos dio una de las charlas nos decía, ustedes pueden conocer la palabra de Dios, ser fieles a la tradición, al magisterio, conocer encíclicas, haber leído mucho, ser incluso teólogos, y teólogos de los buenos, porque todavía los hay. Pero si ustedes no saben amar, ustedes no se consideren remanentes. Eso fue una frase que nos conmovió a todos allá, porque todos tenemos el celo de mantenernos en el camino recto, de la verdad, de la tradición, de la palabra, del magisterio, pero se nos olvida amar. Si no somos solidarios en lo esencial, si no aceptamos la diversidad de las diferentes expresiones del Espíritu Santo en nuestra iglesia y no nos amamos, pues no somos fieles realmente a la iglesia de Cristo. Invitamos a nuestros teleamigos, a nuestros Seguidores. a nuestros seguidores no, a nuestros hermanos de la Iglesia Católica fiel en España, en Estados Unidos, en Venezuela, en Paraguay, en México, en Argentina, en Perú. Tantos y tantas personas que a diario nos escriben, le escriben a José Fernando y a tantas personas, a que también de allá para acá salgan de sus pantallas de teléfono, bueno, o entren más bien para este lado y también nos compartan sus experiencias, porque conocemos y sabemos que hay muchas experiencias de la iglesia remanente en todos estos países. Necesitamos de sus experiencias, queremos de manera humilde y sencilla, sin autoproclamarnos líderes de nada, porque es que el líder de este movimiento siempre ha sido y seguirá siendo el Espíritu Santo. A que nos compartan a la Santísima Trinidad, a que nos compartan sus experiencias y a que se abran también a que nosotros podamos compartir esas experiencias. Este encuentro de la Iglesia fiel de manera específica, logística y concreta recién comienza, por lo menos en lo que a los colombianos significa. Muchas gracias. Beatriz. No hay que tener miedo de ser fieles a la verdad, esta verdad que nos enseña la Biblia, el catecismo y la tradición. Si nosotros estamos al lado de la verdad, Dios mismo se encargará de defendernos en caso de llegar a ser atacados, que es como lo más común. No hay que tener miedo, sencillamente hay que ser fieles a la verdad. Y obviamente lo que dijo Alejandro, que no se nos olvide lo más importante, que es amar. Quiero darle la información de los eventos que tenemos para este fin de semana. Ya quedan pocos cupos, así que si no han adquirido el brazalete, por favor adquiéranlo lo más pronto posible. Domingo 7 de mayo es la jornada de oración por los enfermos e intercesión por la conversión de los seres queridos. Estará con nosotros el sacerdote español Padre Manuel Rodríguez y también Iván Gutiérrez, que es el escritor del libro ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Domingo 7 de mayo, Bogotá. Nosotros tenemos para el martes 9 de mayo el evento en Pereira, pero resulta que se agotaron las escarapelas allá. En vista de que teníamos tanta gente interesada, decidimos hacer este mismo evento también el lunes 8 de mayo. Así que quienes deseen tener mayor información sobre estos eventos, se pueden comunicar al 578-1888 o a las líneas celulares 320-859-8720 o 320-439-5475. Muchas gracias. Si quiere buscarnos en Salmos 85, 11. Salmo 85, 11. Dice:
dice, el amor y la fidelidad se encuentran. En La otras traducciones, listo. El amor y la fidelidad se encuentran. el amor y la verdad se encuentran y se besaron. Es eso, luchar por la verdad, pero no separada del amor. Y luchar por el amor, pero no separado de la verdad. Son las dos cositas al mismo tiempo. Eso significa que debemos recabar y reafirmar las verdades de nuestra fe frente a las herejías y la apostasía que nos están transmitiendo algunos cardenales y algunos obispos e incluso el Papa. Pero precisamente a ellos les debemos el amor también. Amarnos entre nosotros, pero amarlos a ellos y pedirle a Dios con gran intensidad y con gran humildad por la conversión de ellos. Porque no, repito, la iglesia remanente no es una secta, es la iglesia de siempre, la iglesia que tiene 2000 años. No vamos a fundar nada, ni hacer una nueva espiritualidad. Respetamos todas las espiritualidades dentro de la iglesia. Pero tenemos que tener eso, verdad y amor. Amor inclusive por los que están tergiversando esas verdades y están estrangulando la verdad en nombre de unas pseudo espiritualidades que son contrarias a la verdad enseñada tradicionalmente por la iglesia. Verdad y amor, y hasta la próxima, mis queridos, pero no olviden las dos al mismo tiempo, no una sin la otra. Hasta luego. Un café con Galat.